No es lo que ocurre afuera lo que decide quiénes somos, sino lo que está colmando el corazón, lo que se derrama cuando somos tocados. La ira no estalla porque las circunstancias sean demasiado pesadas, sino porque el interior no ha sido sanado ni llenado por el Espíritu Santo. Esta exhortación invita a cada uno a mirar de frente la raíz del enojo para aprender a vivir el dominio de sí, a perdonar y a custodiar la verdadera paz que nace desde dentro. Hermanos y hermanas amados, la palabra de Dios invita a cada uno a abrirse ante el Señor para mirar de frente su propio enojo, no para autocondenarse, sino para reconocer una verdad que salva. El enojo en sí mismo no es pecado, pero cuando le permitimos reinar, se convierte en una puerta ampliamente abierta para que el mal entre. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 26, San Pablo enseña que podemos airarnos, pero sin pecar, y que no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Qué sabia es esta palabra, porque el enojo se parece a un fósforo recién encendido. Puede encender una vela que ilumine, pero también puede incendiar todo un techo. ¿Cuál es entonces la raíz que lo aviva? Muchas veces no es la circunstancia externa, sino el yo herido, la necesidad de ser reconocidos, el deseo de tener siempre la razón. Y la última palabra, el libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 10, afirma que la soberbia engendra contiendas. Cuando el orgullo se instala silenciosamente en el corazón, fácilmente interpretamos mal a los demás, atribuimos mala intención a palabras inofensivas y todo se vuelve combustible que alimenta el enojo. El camino de la sanación comienza con la humildad y la mansedumbre que Jesús nos invita a aprender de Él, porque es manso y humilde de corazón. Y así nuestra alma hallará descanso. Cuando el corazón ya no necesita demostrar nada, las flechas de la crítica se vuelven más ligeras y el enojo pierde su punto de apoyo. Otro paso importante es aprender a separar a la persona de su acción. La carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres de carne y sangre, sino contra las potestades de las tinieblas. Cuando alguien actúa con injusticia, en lugar de etiquetarlo como enemigo, miremos a esa persona como alguien herido, confundido, usado por la oscuridad. Como el Señor en la cruz que suplicó al Padre que los perdonara porque no sabían lo que hacían. Esa mirada espiritual transforma la irritación en compasión y el afán de venganza en intercesión. Entonces ya no peleamos contra la persona, luchamos por la persona para que sea liberada. Hermanos y hermanas, el silencio oportuno es más fuerte que 1000 palabras. El libro de los Proverbios, capítulo 17. Versículo 28 enseña que aún el necio, si cala, es tenido por sabio. Y la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 19, nos señala un camino tan práctico como santo: prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para airarnos. Ese orden nos invita a detenernos, respirar hondo y conceder al alma un espacio para que el Espíritu Santo intervenga. La experiencia muestra cuántas familias han evitado tempestades porque una persona eligió callar por un instante y luego hablar con mansedumbre. Una simple petición de perdón pronunciada con calma puede apagar un incendio que ya chisporroteaba. Pero si abrazamos el enojo durante días y meses, fermenta hasta convertirse en amargura. La carta a los Hebreos, capítulo 12,
Versículo 15. Advierte sobre la raíz amarga que contamina a muchos. La amargura no solo calcina nuestro interior, también se propaga a la familia, a los hijos y a la comunidad. Por eso, no demos lugar al maligno conservando el enojo durante la noche. Resolvamos pronto. Conversemos cuando el corazón se haya aquietado. Pidamos la gracia de dar el primer paso, de abrir la conversación, aun cuando creamos tener la razón. Hacerlo no es debilidad, es fortaleza en el espíritu. El Señor nos enseña también el valor del dominio propio. El libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Afirma que quien se domina a sí mismo es más fuerte que quien conquista una ciudad. La sociedad suele exaltar victorias externas, mientras la Escritura exalta la victoria interior. Cuando dejamos que las emociones gobiernen, nos volvemos esclavos de todo. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, florece la libertad. Y el enojo se convierte en energía moldeada por el amor. Esa es la diferencia entre reaccionar según la carne y responder según el Espíritu. La reacción explota, la respuesta edifica. La reacción aleja. La respuesta acerca en la vida cotidiana. Muchas veces el cansancio y el amor propio son dos cuerdas que nos atan a la cólera. Después de horas de trabajo extenuante, una pequeña recriminación puede encender la mecha. Pero si nos detenemos un momento, miramos a nuestro cónyuge a los ojos y decimos con suavidad que comprendemos, que tiene razón, y pedimos unos minutos para serenarnos y actuar de inmediato. La tormenta amaina. No porque evitemos el problema, sino porque dejamos que la mansedumbre del Señor marque el paso. Esas pequeñas elecciones repetidas con perseverancia van creando poco a poco un clima de paz en la familia. Conviene recordar que la paz no es una sensación frágil, es fruto del Espíritu. Cuando el corazón está lleno de la presencia de Dios, cuando el alma se empapa de su palabra y persevera en la oración, al primer roce ya no se desborda la ira, sino la dulzura. No negamos las emociones, las consagramos y las colocamos bajo el señorío del amor. Es un entrenamiento de cada día con valentía para examinarnos, humildad para despojarnos del orgullo, docilidad para aprender, constancia para orar y disponibilidad para que el Señor moldee el corazón al compás de su voluntad. Por eso pidamos la gracia de reconocer la raíz de nuestro enojo. Si es amor propio, revistámonos de humildad. Y es una herida antigua aún abierta, abramos el alma para ser sanados. Si es miedo, apoyemos nuestra confianza en el Señor. No dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo y no permitamos que la amargura eche raíces. Elijamos el silencio oportuno, la palabra que edifica, el perdón temprano y el primer paso hacia la reconciliación. Y por encima de todo, supliquemos al Espíritu Santo el don de la templanza para realmente gobernar nuestro espíritu y vivir la libertad de los hijos de Dios. Entonces veremos la mano de Dios obrar de maneras inesperadas. Las relaciones quebradas se repararán. El hogar se tornará cálido y el alma hallará descanso, no porque desaparezcan las circunstancias, sino porque el corazón habrá cambiado. El Señor nos enseñará a transformar el fósforo del enojo en una vela de amor, que ilumine nuestra propia casa y el mundo,
Hermanos y hermanas amados, necesitamos adentrarnos con mayor decisión en el camino de liberación que el Señor abre mediante la gracia del perdón. Muchos corazones anhelan la paz, pero se aferran a la herida, como un sediento que aprieta una botella con el tapón puesto. Perdonar no es tolerar lo que está mal ni borrar los recuerdos, sino poner la memoria bajo la luz de Dios para que pierda su veneno al perdonar. Soltamos primero nuestras propias cadenas, porque el rencor ata con mayor peso a quien lo carga que a quien va dirigido en el Padre Nuestro. El Señor nos enseña a pedir al Padre que perdone nuestras deudas, como también nosotros perdonamos, es decir, el cauce por donde fluye el perdón del cielo hacia nosotros se obstruye si no abrimos paso al perdón entre nosotros. Por eso, el perdón es camino imprescindible para que la gracia de Dios circule en la vida. La realidad muestra que hay heridas que no son solo palabras imprudentes, sino cortes que llegan hasta el hueso, traiciones, injusticias que ninguna explicación justifica, pero al alzar la mirada hacia el crucificado, encontramos un corazón traicionado, negado, calumniado, golpeado, suspendido en la madera de la cruz. Y de allí brota la palabra del perdón, no porque el agresor tenga mérito, sino porque Él es el amor que sana. De esa fuente bebemos la fuerza para soltar un peso que solos no podemos llevar. Ese perdón no es un arrebato de emoción, sino una decisión de fe confiada, repetida una y otra vez, hasta que la memoria deja de oprimir el corazón. Un medio poderoso que el Señor nos confía es orar por quien nos ha herido. Va contra el instinto de defensa, pero abre la puerta a la renovación. Al presentar su nombre, bendecirlo y pedir que el Señor sane sus heridas. Comenzamos a mirarlo con otros ojos. Esa oración no solo cambia circunstancias, antes que nada, transforma el corazón de quien ora. La oración erosiona las fortalezas del resentimiento, abre camino a la compasión y despierta en nosotros el deseo del bien. No pocas veces un matrimonio se salva no por ganar discusiones, sino porque uno de los esposos persevera de rodillas nombrando al otro ante Dios y pidiendo mansedumbre y sabiduría. La Iglesia afirma con claridad que perdonar no equivale a convertirse en una alfombra para que otros pasen por encima. La mansedumbre del Señor no es debilidad, sino fuerza orientada. Seguir a Cristo incluye aprender a establecer límites sanos. Podemos decir no con serenidad, corregir sin atacar, defender la propia dignidad sin humillar a nadie. Decir la verdad en la caridad es un camino tan justo como misericordioso. A veces conviene pausar una conversación caldeada y fijar otro momento cuando el ánimo se haya aquietado. Otras veces es necesario clarificar expectativas y roles para evitar malentendidos. Establecer límites no es levantar muros de enemistad, sino plantar una cerca que resguarde el jardín de la comunión frente a las tormentas de emociones descontroladas. También hay que aprender a elegir las batallas. No toda palabra hiriente merece respuesta. No todo rumor amerita defensa. Hay contiendas que solo derraman la paz. El sabio sabe sonreír, orar y seguir adelante. Porque nuestra dignidad no depende de la mirada cambiante de los demás, sino que echa raíces en la palabra de Dios. Pasar de largo una ofensa en paz es un honor silencioso, prueba de que el corazón se apoya en un cimiento más firme que un yo frágil. Para vivir así es necesaria la renovación de la mente.
La manera de pensar orienta la manera de sentir y el sentimiento empuja la manera de actuar. Si la mente se llena de suposiciones negativas, interpretaciones maliciosas y exageración de faltas, el corazón palpita de ira. Pero si se empapa de la palabra, aprendiendo a mirar personas y hechos según lo verdadero, lo justo, lo puro y lo amable, la paz hallará morada. Cuando alguien nos critica, en lugar de concluir que nos odia, podemos preguntarnos si hay algo que aprender o reconocer que quizá habla desde su propio dolor. El mismo hecho, dos interpretaciones y dos destinos distintos, uno erizado de espinas y enojo, otro bajo la sombra fresca de la mansedumbre. Aún así, nuestras fuerzas son limitadas. Reprimir por pura voluntad es como mantener la tapa de una olla a presión. Tarde o temprano saltará. El secreto no es apretar los dientes, sino dejarnos llenar por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu habita, brota el fruto en el árbol de nuestra vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. El dominio propio no es rigidez, sino docilidad obediente. No es silenciar la emoción, sino ponerla al ritmo de la gracia. Para ello hace falta el hábito de detenerse junto al Señor, meditar la palabra, rezar el rosario, dar gracias, adorar, abandonarse confiadamente. Cada mañana decirle que no queremos vivir apoyados en nuestras fuerzas y pedirle que oriente nuestras emociones, pensamientos, palabras y acciones. En la familia, pequeños ejercicios dan gran fruto. Cuando el enojo empieza a levantarse, detenerse, respirar hondo y decir en el corazón: Señor, concédeme tu paz. Nombrar lo que hay bajo la superficie. Quizá el enojo es la prenda que viste al miedo, a la sensación de abandono, a una vieja herida reactivada. Al reconocerlo, podemos hablar en el lenguaje del corazón y no de la acusación. Me siento desbordado y necesito ayuda. Siento que no se me escucha y deseo poder terminar lo que digo. Ese modo de hablar abre la puerta al diálogo en vez de acorralar al otro en la defensiva, y no olvidar la gratitud en medio de la prueba. Dar gracias por la oportunidad de crecer, por la presencia del Señor aquí y ahora, por un amor más fuerte que el enojo. La acción de gracias es viento bueno que apaga chispas. A veces, la sabiduría consiste en pedir ayuda. Si el enojo se vuelve pulso constante y resquebraja las relaciones, conviene acudir con valentía a un acompañante espiritual, a un servicio pastoral o a un profesional fiable. Nadie está llamado a capear la tormenta en soledad. La iglesia es un cuerpo en el que los miembros fuertes sostienen a los débiles. Hay puertas abiertas desde el pasado que necesitan cerrarse con los sacramentos, con oración de sanación y con un proceso de acompañamiento prolongado. Despojarse del manto pesado para revestirse del hombre nuevo vale la pena. Cuando el Espíritu Santo nos posee, lo que se derrama de nosotros en el choque ya no es la acidez del resentimiento, sino la dulzura de la misericordia. Ya no necesitamos vigilar cada palabra con tensión, porque la fuente interior ha cambiado.
entonces aprendemos a perdonar pronto, a poner límites adecuados, a decir la verdad con amor, a pasar por alto lo pequeño para custodiar lo esencial y a perseverar en la oración por quien nos hiere. Así, la vida de Cristo crece en nosotros y cada situación que antes podría incendiarnos se convierte en ocasión para encender luz. Pidamos la gracia de elegir este camino cada día, renunciar a la venganza para confiar en la justicia de Dios, dejar de responder a toda provocación para mantener el corazón centrado en el bien, rechazar la amargura para plantar la mansedumbre. Entonces la paz regresará, las fracturas irán cerrando y nuestros hijos aprenderán en el calor del hogar que el enojo puede ser modelado por el amor. Hermanos y hermanas amados, la imagen del vaso es sencilla y, sin embargo, ilumina todo un interior. Cuando alguien nos empuja sin querer, lo que se derrama no lo decide el empujón, sino lo que ya estaba dentro. Si el corazón contiene vinagre de resentimiento, se derramará resentimiento. Si está lleno del perfume dulce del Espíritu Santo, se derramarán amor, paz, paciencia y mansedumbre. La exhortación de San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, resuena como una brújula. No embriagarse con el vino del mundo, sino dejarse llenar por el Espíritu. Ser llenados no es un arrebato momentáneo, sino un estilo de vida cotidiano, como el caminante que no deja de sacar agua para una travesía larga. Para vivir esto en medio de un ritmo lleno de roces, necesitamos pequeñas elecciones perseverantes. El primer paso, cuando sube el enojo, es detenerse y respirar. La respiración profunda no solo calma el cuerpo, también abre un espacio para una breve súplica. Señor, concédeme tu paz. Ese instante de silencio, aunque breve, es como un puente que nos pasa de reaccionar por instinto a responder por la gracia de Dios. El siguiente paso es mirar las aguas interiores y nombrar lo que realmente agita el corazón. Muchas veces el enojo es solo un abrigo para el miedo, la sensación de abandono, una herida antigua no sanada o expectativas demasiado altas sobre los demás. Al reconocerlo, podemos expresar en el lenguaje de la necesidad y no de la acusación. Estoy desbordado y necesito ayuda. Me siento no escuchado y deseo ser respetado. Cuando el corazón habla así, la puerta del diálogo se entorna. Luego viene la valentía de decir la verdad en la caridad. La verdad sin caridad hiere como un filo. La caridad sin verdad se vuelve permisividad. La verdad en el amor, en cambio, cura. Es posible rechazar lo que no está bien con mansedumbre. Establecer límites sin levantar muros. Cuando alguien emplea palabras duras, podemos afirmar con calma nuestra dignidad e invitar a buscar juntos un trato más respetuoso. El límite es como la cerca que rodea el jardín. No excluye, protege la comunión de las emociones descontroladas. Otra sabiduría es elegir las batallas. No todo ruido del camino merece que nos detengamos a responder. Hay palabras que solo prueban si perderemos la paz. La persona madura en el Señor sabe sonreír, elevar una breve oración y continuar su misión. Porque nuestro valor no descansa en la mirada cambiante del mundo, sino en la afirmación inmutable de Dios. El libro de los Proverbios enseña que pasar por alto una ofensa es un honor
ya que el sabio entiende que su energía más valiosa se reserva para lo esencial y no para callejones sin salida de discusiones. La mente es el lugar donde se originan muchas tormentas del corazón. Por eso, la renovación del pensamiento es clave. San Pablo invita a transformarnos mediante la renovación de la mente en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Si el pensamiento está obsesionado con suposiciones negativas y lecturas maliciosas, el corazón se enciende de ira. Pero si filtramos las ideas por lo verdadero, noble, justo, puro, amable y laudable, la paz encuentra camino de regreso. Ante una crítica, en lugar de concluir de inmediato que el otro nos odia, podemos preguntarnos si hay algo que aprender o reconocer que quizá habla desde su propio dolor un mismo hecho. Dos interpretaciones, dos desenlaces. De un lado, explosión, del otro, madurez. Aún así, las fuerzas humanas son limitadas. Reprimir la emoción es como oprimir la tapa de una olla a presión. Tarde o temprano, estalla. El camino del Evangelio no es la represión, sino la transformación en la fuente. Cuando el Espíritu Santo habita, brota su fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. El dominio propio deja de ser rigidez para ser docilidad obediente. No se trata de silenciar la emoción, sino de ponerla al ritmo de la gracia. Para ello hacen falta hábitos de acogida de la gracia. La palabra de Dios ilumina la inteligencia. El silencio ante la Eucaristía sana heridas. La acción de gracias diaria suaviza las aristas. Y los momentos de abandono atan el corazón a su fidelidad. Así como alguien debe beber continuamente para mantenerse ebrio. El discípulo necesita dejarse llenar por el Espíritu cada día para sostener el paso según el Espíritu. En la vida familiar, pequeños gestos producen gran fruto. Cuando el pulso del enojo late con fuerza, conviene detenerse a contar la respiración y recordar que el objetivo mayor es la unidad. Nombrar con precisión lo que duele, sin negarlo ni exagerarlo. Expresar la necesidad en primera persona en vez de atacar a la persona del otro. Elegir la gratitud en medio de la prueba. Porque dar gracias abre la puerta a la gracia y nos permite ver una oportunidad de crecimiento incluso en lo que contraría. Y si el torbellino del enojo se ha vuelto hábito difícil de romper, pedir ayuda a un acompañante espiritual, a un pastor, a un profesional fiable. La iglesia es familia. Los fuertes sostienen a los débiles. Los sacramentos riegan la tierra reseca. La oración común empuja al cansado cuesta arriba. Llegado cierto umbral, hace falta una decisión firme. No entregar más a nadie el control de nuestra paz. No alimentar raíces amargas en la sombra. No dejar que el pasado se convierta en carcelero del futuro. Poner todo ante el Señor. El nombre de quien nos hiere. El hecho que nos abrazó. La memoria pesada como piedra. Nombrarlo y dejarlo sobre el altar de la confianza. Perdonar y soltar. No porque el otro lo merezca, sino porque elegimos la libertad y porque el Señor nos perdonó primero. Cuando los labios pronuncian el perdón, caen silenciosamente las cadenas, se resquebrajan las fortalezas del rencor.
Desde allí nos levantamos con un compromiso nuevo: vivir lentos para escuchar, lentos para hablar, lentos para airarnos, reaccionar según el Espíritu, no según la carne, poner límites para custodiar, no para excluir, decir la verdad para sanar, no para vencer, pasar por alto lo pequeño para guardar lo grande, que es la unidad y la misión. Cada día pedir ser llenados para que al chocar lo que se derrame sea mansedumbre y misericordia. Entonces, el mismo enojo que incendiaba se volverá fósforo que enciende una vela, y esa luz calentará el hogar y alumbrará el camino de quienes caminan a nuestro lado. Amén. La ciencia nos dice que la ira suele ser una emoción de segundo orden. Detrás de ella se esconden cosas más hondas: cansancio, ansiedad, sensación de ser menospreciado, frustración o presión excesiva. Así, la ira se parece más a una alarma contra incendios que al incendio mismo. Y nuestra forma de responder a esa alarma, en gran parte, es un hábito aprendido. Si en casa los padres gestionan la ira con mansedumbre y hablan abiertamente de sus emociones, los hijos absorberán un reflejo sano. Por el contrario, si el hogar resuena con gritos y regaños, los pequeños prolongarán esa sinfonía ruidosa en su futuro. Por eso los adultos cargamos una misión alta: enseñar a la siguiente generación el arte de la paz con nuestro propio dominio de la ira. Queridos hermanos y hermanas, ¿nos hemos dado cuenta alguna vez de que muchas discusiones familiares empiezan por algo muy pequeño, una palabra dicha sin querer o un gesto malinterpretado, pero se encienden como fuego porque nadie sabe detenerse a tiempo? Esto nos recuerda la historia de la esposa que acudió a un médico para quejarse del carácter iracundo de su marido. El médico le propuso un remedio que sonaba extraño: cuando veas que tu esposo empieza a enfadarse, toma un vaso de agua, manténlo en la boca y no lo tragues. ¿Y cuál es el milagro? No es que el agua tenga poder para cambiar el temperamento, sino que los labios se cierran en el momento oportuno. Ese instante precioso de pausa rompe la cadena de la escalada y le da al corazón la oportunidad de calmarse. Guardar la boca es guardar la paz de la casa. Y cuando la paz vuelve, entonces oímos la voz de la razón y, sobre todo, el susurro de la conciencia. Entremos juntos en la profundidad de la enseñanza sobre el dominio de las emociones. Al advertirnos sobre la ira, la sabiduría de los santos no niega la emotividad natural del ser humano. Quiere revelarnos la altísima dignidad de quien tenemos delante. La ira suele oscurecer la realidad, convirtiendo al hermano, al cónyuge, en un adversario que hay que vencer y no en una persona amada que porta un valor sagrado. Por eso, cada insulto o desprecio no solo es un cuchillo que hiere al prójimo, sino también un corte que erosiona nuestra propia humanidad. Lo que la verdadera sabiduría exige no es volvernos insensibles, sino aprender a gobernar la emoción para que nuestras acciones no rompan, sino que construyan puentes de comprensión. En la carta de Santiago se traza un camino muy concreto: ser prontos
para escuchar, tardos para hablar y muy tardos para airarse, porque el hombre iracundo no realiza la justicia de Dios. Prontos para escuchar no es solo oír sonidos con los oídos, sino escuchar con el corazón, intentando percibir los miedos, el cansancio o la frustración que laten detrás de las palabras del otro. Tardos para hablar es saber detenerse un compás, conscientes de que la palabra, una vez lanzada, no vuelve y que tiene poder para sanar, pero también para destrozar. Y muy tardos para airarse es poner la paz común y la relación por encima del amor propio para no descargar el fuego sobre los más queridos, a quienes estamos llamados a proteger. Todos sabemos que la ira no se queda solo en palabras, siembra semillas de división en la familia, aleja a los esposos, vuelve extraños a los hermanos. El ambiente de la casa se tensa y se vuelve irrespirable, como si todos caminaran de puntillas por un campo minado. Erosiona el cuerpo, acelera el corazón, contrae el estómago, eleva la presión, dejando secuelas de largo plazo, devasta el alma, expulsa la paz y nos deja un corazón pesado y exhausto. A veces, por una sola palabra áspera, un hogar entero se enfría y los niños aprenden a reaccionar como ven a sus padres, como si la ira fuera un idioma heredado. Preguntémonos qué herencia queremos legar a nuestros hijos y nietos, la de la impaciencia o la de la mansedumbre y el respeto. Con todo, es preciso decirlo con claridad en sí misma. La ira no es necesariamente mala. Es una emoción puesta en nosotros como señal de alarma, indica que hay una injusticia que corregir o una frontera de dignidad que proteger. La ira es como el fuego controlado, calienta y cocina. Fuera de control, lo arrasa todo. El problema no está en sentir ira, sino en dejar que domine la conducta, convirtiendo una señal preventiva en un arma destructiva que nos empuja a palabras y actos que hieren al otro. Miremos a Jesucristo para entender lo que es una ira santa. Cuando el templo fue convertido en mercado, Él volcó las mesas de los cambistas. Esa ira no brotó de un orgullo herido, sino de un amor profundo y de un celo por lo sagrado. No actuó para destruir a las personas, sino para devolver al lugar de culto su dignidad. Su indignación ardió porque se había ofendido el amor y la verdad. Así, la ira puede transformarse en energía para defender el bien, siempre que la guíen la conciencia y la caridad, y no el ego herido. ¿Cuál es entonces nuestro camino? Podemos sentir ira, pero no tenemos derecho a dañar a nadie. Podemos sentirnos ofendidos, pero no tenemos derecho a empuñar la palabra venenosa como arma. Como buscadores del bien, se nos invita a escoger otra ruta, la de la mansedumbre y el dominio propio. Muchos confunden la mansedumbre con debilidad, pero en realidad los gritos y los portazos son signos de impotencia. El dominio propio no nos vuelve frágiles, nos hace verdaderamente fuertes. Porque el más fuerte es quien conserva la paz y la lucidez cuando en su interior se desata la tormenta. Practiquemos estos pequeños pasos. Cuando suba la ira, guardemos un instante de silencio, aunque sea, para ir a buscar un vaso de agua. En ese momento, escuchemos al otro, pero también a nosotros mismos,
¿Qué es lo que realmente me duele? ¿Es solo esta palabra o es una vieja herida que vuelve a punzar? Repitámonos una breve oración. Concédeme, Señor, custodiar mis labios, y cuando haya que hablar, hablemos como si sostuviéramos en las manos un jarrón de cristal. Ese jarrón es el corazón de la persona amada, tan vulnerable a las palabras imprudentes. Queridos hermanos y hermanas, cada acto de dominio propio es un ladrillo que edifica el hogar de la paz. Cada vez que contenemos una palabra hiriente, abrimos la puerta a la reconciliación. No temamos ser mansos. Manso no es débil, manso es fuerte, porque posee una paz interior. Y a partir de estos pasos pequeños, repetidos día a día, veremos cambiar nuestra familia, calentarse nuestras relaciones y aligerarse nuestro propio corazón, que se volverá más sereno y más libre. Queridos hermanos y hermanas, grabemos en el corazón esta verdad sencilla como brújula. No podemos elegir no tener emociones, pero sí podemos aprender a gobernarlas para no dañar a quien tenemos al lado. Alguien confesaba: soy muy impulsivo, es mi esencia. No, hermanos, la esencia que el Creador puso en nosotros es la capacidad de amar, el hábito de la ira. En cambio, suele ser algo aprendido del ambiente. Se parece a un surco en nuestro pensamiento y comportamiento. Y si lo hemos aprendido, con esfuerzo y perseverancia también podemos reaprender, trazar un surco nuevo, una manera de responder más serena y constructiva. Pensemos en el rostro interior que llevamos. Hay días en que una sonrisa pequeña de nuestra parte da paz a quien nos mira, y hay otros en que nuestro ceño fruncido hace que los demás quieran alejarse. El rostro es la ventana del corazón. Un corazón en paz irradia una luz mansa, como una invitación silenciosa: acércate. No hay nada que temer. No somos responsables del rostro que heredamos, pero sí del rostro del alma que elegimos ofrecer cada día. Ese rostro se talla con las pequeñas decisiones que tomamos ante la vida. Creámoslo con nuestro propio esfuerzo. Cada uno puede regalar al mundo un semblante amable, no como fingimiento, sino como fruto de un corazón que aprende a vivir en paz. La ciencia nos dice que la ira suele ser una emoción de segundo orden. Detrás de ella se esconden cosas más hondas: cansancio, ansiedad, sensación de ser menospreciado, frustración o presión excesiva. Así, la ira se parece más a una alarma contra incendios que al incendio mismo. Y nuestra forma de responder a esa alarma, en gran parte, es un hábito aprendido. Si en casa los padres gestionan la ira con mansedumbre y hablan abiertamente de sus emociones, los hijos absorberán un reflejo sano. Por el contrario, si el hogar resuena con gritos y regaños, los pequeños prolongarán esa sinfonía ruidosa en su futuro. Por eso los adultos cargamos una misión alta: enseñar a la siguiente generación el arte de la paz con nuestro propio dominio de la ira. Hay algo importante que nos hace libres. Nadie nos obliga a enojarnos. Otros pueden presionar o decir palabras duras, pero el instante de elegir la respuesta nos pertenece. Pensemos en una escena cotidiana: dos personas discuten acaloradamente y suena el teléfono. Al otro lado, alguien a quien respetamos. En un segundo, el tono cambia,
nos volvemos tranquilos y corteses. Este pequeño milagro cotidiano demuestra que, aún encendidos, somos capaces de gobernarnos y ajustar la actitud. Si podemos cambiar por respeto a una voz en el teléfono, ¿cómo no vamos a poder hacerlo por amor a los nuestros, que están frente a nosotros? Precisamente porque podemos elegir, siempre podemos elegir algo mejor. Y para lograrlo, busquemos con humildad la ayuda que nace del interior. No se trata solo de voluntad, sino de una colaboración entre nuestra buena disposición y la fuerza del silencio. Digámonos que mi corazón no se abrace en la ira. Enséñame a hablar cuando haga falta y a callar cuando sea necesario. Esta oración breve es como un freno suave que nos detiene antes de despeñarnos por la pendiente del enojo. Al ir más despacio, descubrimos dónde duele de verdad, y al reconocerlo podemos empezar a sanar. En lugar de descargar nuestra herida sobre otros, quizá necesitemos ejercitar algunos hábitos sencillos. Cuando estemos confundidos, respiremos hondo y sintamos el aire entrar y salir. Cuando esté a punto de salir una palabra amarga, demos un sorbo de agua y regalémonos unos segundos. Si el corazón se acelera, retrocedamos un paso y miremos al otro como alguien que necesita ser amado, no como un enemigo que deba ser vencido. Pequeños gestos repetidos forjan una virtud estable. A veces nos sentiremos impotentes porque ya explotamos demasiadas veces. No nos desanimemos. El Creador nunca se decepciona de nosotros, es paciente como el alfarero que rehace el vaso resquebrajado. Volvamos a empezar con una disculpa sincera, con un silencio a tiempo. Cada esfuerzo, por pequeño que sea, es una victoria y una palabra para quienes sufren la ira ajena. La mansedumbre no significa aceptar la violencia o la humillación. La dignidad exige poner límites sanos y buscar ayuda cuando haga falta. Proteger la propia dignidad y la seguridad de los hijos es también un acto de caridad con uno mismo y una condición necesaria para una relación saludable. Por último, el camino de sanación tiene 3 pasos sencillos. Primero, volver a la quietud interior, porque con nuestras solas fuerzas no alcanza. Luego, reconocer que la ira es un síntoma y con valentía buscar dónde está la herida real, como un buen médico que busca la raíz de la enfermedad. Y finalmente, elegir una respuesta acorde con la dignidad humana, con palabras respetuosas y actos que construyan. Así, la ira deja de ser una ola que nos hunde y se convierte en viento que impulsa la barca de nuestra vida hacia el puerto de la paz. Queridos hermanos y hermanas, muchas veces pensamos que la ira es el enemigo número 1 de la vida familiar, pero si miramos con más atención, veremos que la ira es solo una campana de alarma. El cuarto donde resuena esa campana es el corazón herido. Hay quienes permanecen enojados mucho tiempo porque sus viejas heridas no han sanado. Sienten que no se les valora, que no se les escucha, que se les trata con injusticia. Entonces, descargar la ira sobre los demás es como tomar analgésicos sin curar la herida. Solo nos hace olvidar por un rato, pero la herida sigue ahí, latente e infectándose. Lo primero no es devolver el golpe,
sino poner la mano sobre la herida para curarla. Tengamos el valor de llamar a nuestro dolor por su nombre. Cuando sea necesario, busquemos ayuda para que el corazón sea vendado. A veces la ira nace de la frustración, porque las cosas no salen como queremos, como cuando estamos atrapados en el tráfico. Sabemos que llegaremos tarde y no podemos hacer nada. Esa impotencia fácilmente nos empuja a la irritación. Precisamente cuando perdemos el control de lo externo, estamos invitados a recuperar el control de lo interno. No podemos mover la fila de autos, pero sí podemos regular nuestra respiración. No podemos retrasar las agujas del reloj, pero sí podemos enfriar el corazón con una oración breve. Ese instante de fastidio puede convertirse en oportunidad para practicar la paciencia. Otro origen es el miedo. Miedo a ser abandonados, a perder, a quedar en ridículo, a no ser amados. El miedo nos hace levantar murallas defensivas y reaccionar con dureza ante cualquiera que amenace esos límites, a menudo bajo la consigna de que la mejor defensa es un buen ataque, pero el amor verdadero no teme a la verdad. Cuando reconocemos que detrás de nuestra ira opera el miedo, enfrentémoslo y pongámosle nombre. Tengo miedo. Necesito paz. Una vez identificado y llevado a la luz, el miedo le quita combustible a la ira. Por eso, el primer paso es volver a nosotros mismos y buscar la paz interior. Pidamos la quietud para no reaccionar por instinto. Pidamos lucidez para ver la verdad detrás de la situación. Una simple autoexhortación. Concédeme serenidad basta para abrir un espacio precioso entre el estímulo y nuestra respuesta, dejando hablar a la sabiduría. El paso siguiente: no permitamos que la ira se prolongue de un día a otro. La enseñanza antigua, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo, es una lección psicológica de gran valor. Una herida pequeña, si no se atiende, amarilla inflamada. De igual modo, la ira que pasa la noche fermenta en rencor, sembrando sospecha y división. Se dice: quien se acuesta enojado, se acuesta con el enemigo. Por eso, antes de que caiga la noche, busquemos la reconciliación, aunque sea mediante un gesto pequeño, un apretón de manos, un mensaje breve. Si no podemos resolverlo todo, al menos comprometámonos. Esta noche vivimos en paz. Mañana seguiremos conversando. Finalmente, es imprescindible el perdón. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión. No es olvidar de golpe, sino decidir no llevar más el libro de deudas. Soltar el filo del cuchillo que nos corta por dentro. El perdón es un camino a veces largo y esforzado, pero es la única ruta hacia la verdadera libertad. Perdonar es creer que nuestra paz vale más que la falta del otro. Hay heridas muy profundas, muy difíciles de perdonar. No cargues con todo tú solo. Buscar a un amigo de confianza, a un consejero o a una comunidad que sostenga es señal de fortaleza y sabiduría, no de debilidad. No dejes que la ira se convierta en cadena que ate tu vida. Que sea desatada por la verdad y el amor. Y si alguien piensa: soy muy débil, no puedo, recuerde que quienes se reconocen débiles son precisamente los más capaces de acoger la ayuda con delicadeza. La vida no nos exige vencer solo con nuestras fuerzas, nos invita a colaborar
con todo lo bueno que nos rodea. Cada vez que contenemos una palabra hiriente, damos un paso más en el camino de la madurez personal. Queridos hermanos y hermanas, ojalá la ira deje de ser el fuego que arrasa el hogar y se convierta en la señal que nos llama a volver a nosotros mismos para sanar y crecer. Esa paz es el regalo que toda familia merece. Que la fuente de la paz toque nuestras heridas más hondas. Que sepamos enojarnos sin pecar, reconciliarnos antes del anochecer y perdonar como deseamos ser perdonados. Que nuestro hogar sea guardado en la paz y en el amor.